Y llega el momento de comenzar una mesa redonda con 3 especialistas que hoy hemos invitado y donde vamos a hablar de las necesidades y de esas necesidades profesionales para una mejora de la salud mental. Nos están acompañando, conectados desde Colombia, Isabel Díaz Tatis, que es la jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Colegio Colombiano de Psicólogos. También está con nosotros Carlos Garavito, que es el coordinador general de la Comisión Nacional de Política Pública del Colegio Colombiano de Psicólogos, y Mar Molés, que es la directora ejecutiva del Máster en Psicoterapia, enfocado en terapias de tercera generación. En los próximos minutos vamos a desentrañar, conversando con los 3 especialistas, una problemática que naturalmente y que sobre todo se sufre en países como los de Latinoamérica, donde todavía hay muchos aspectos y muchas necesidades no resueltas. Y esto tiene un claro impacto sobre la salud mental. Algunos dirían aquellos más mayores en edad, dicen, claro, cuando uno compara los países desarrollados, donde la situación desde la estabilidad económica, la estabilidad del empleo, la vida, los servicios de salud, la sanidad pública, la educación, etcétera, funcionan, claro, hay problemas de salud mental sin ninguna duda, pero en países donde todavía hay carencias más grandes, como pasa en nuestros países de América Latina, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Argentina, todos estos países, obviamente hay otro tipo de problemáticas. Y a mí me gustaría empezar, Isabel, planteándote un poco a ti, si tuvieras que hacer un balance o un análisis de cómo definir desde el Colegio Colombiano de Psicólogos el estado de salud mental en Colombia. ¿Cómo definirías? ¿Cuáles son para ti las principales dificultades que hoy enfrentan, por un lado, la sociedad? Después veremos qué pasa con los profesionales. Bueno, Jorge, yo creo que desde el tema social, lo primero que se enfrenta a la dificultad en relación a la salud mental es el estigma. Todavía tenemos miedo de hablar de que podemos tener problemas de salud mental, un diagnóstico, de ir a un psicólogo, de levantar la mano y necesito ayuda. Creo que eso desde el lado y pensándolo en un ámbito mucho más individual. Y desde el tema colectivo o el contexto, creo que para nadie es como desconocido la realidad de Colombia en temas de seguridad, eh, cambio climático, consecuencias medioambientales y en general acceso al cubrimiento de necesidades básicas que obviamente se van a ver y van a impactar como este estado general de la salud mental a nivel nacional. Carlos, recién hablaba Isabel de la palabra pedir ayuda, ¿no? Desde el área donde tú estás, que es como coordinador general de la Comisión Nacional de Política Pública, si la gente no pide ayuda, para eso estaría la salud pública, ¿no? Para decir, vale, si alguien no pide ayuda, la salud pública sí puede ofrecerla sin que la pidan. Es un poco a veces ese rol que debe cumplir el Estado. ¿Cómo está hoy a nivel, digamos, de Colombia y a nivel de salud pública, ya sea en lo que llaman las EPS, como en la atención en la sanidad pública propiamente dicha? ¿Cómo está la atención a la salud mental de la ciudadanía? Bueno, muchas gracias. Bueno, en una primera instancia yo puedo entender varias cosas. Lo primero es que, frente a la pregunta anterior que le hacía Isabel, Colombia no es un país homogéneo, demográficamente ni geográficamente es un país homogéneo. Nosotros tenemos acá una gran cantidad de territorios, poblaciones, una gran cantidad de historia, etnias, y eso representa que hablar de una problemática igualitaria en términos de salud mental no es tan fácil. Nosotros tenemos acá una serie de diversidades importantes en lo rural, en lo urbano, y evidentemente eso hace que la perspectiva diferencial en este punto pese mucho, ¿sí? O sea,
Yo no puedo decir que hay un estado general de salud o enfermedad mental en Colombia, porque básicamente cada territorio tiene sus propias dinámicas. Evidentemente, tal cual como decís, ¿sabes? Nosotros tenemos una historia con una serie de circunstancias relacionadas con violencia, pero esa misma historia no es una historia homogénea. Tenemos un país muy diverso, con muchas problemáticas al mismo tiempo, con muchas circunstancias al mismo tiempo en términos poblacionales, demográficos y territoriales. Y evidentemente hay un acento muy importante en la atención en los cascos urbanos, ya atendiendo la pregunta que usted hace. En este punto, la accesibilidad, que es un problema fundamental en Colombia, está relacionado con la diferencia entre lo territorial, lo rural y lo que ocurre a nivel urbano en términos de la atención en salud. Evidentemente tenemos una dificultad de acceso, básicamente por lo que anteriormente le estaba mencionando, o sea, por condiciones territoriales, geográficas, políticas, condiciones relacionadas con la misma seguridad pública. Y eso media para entender que las personas acceden o no acceden dependiendo de esas características. Yo puedo llegar a decir que tenemos una infraestructura extensa, pero es una infraestructura que evidentemente necesita refinarse en aspectos comunitarios, en la atención rural, en la atención a comunidades que son de base ancestral. Y obviamente en este punto hay una brecha importante que siento que paulatinamente, primero se está reconociendo a través del Plan Nacional de Desarrollo y adicionalmente a eso la Política Nacional de Salud Mental trata en este punto la forma en la cual se median estas diferencias de forma eficiente dentro de un proceso de atención. Obviamente hay mucho que hacer. El tema rural es un tema crítico en este momento. Y obviamente en ese sentido la idea es extender tanto la atención comunitaria, la atención clínica y la disposición de los servicios en salud. Me gustaría, aprovechando que contamos con Mar Molés, que es la directora ejecutiva del Máster en Psicoterapias. Mar, en el caso particular de España, uno de los, digamos, uno de los servicios que más siempre se enorgullecen los españoles es de contar con una sanidad pública, ¿no? Si tuvieras que hacer un resumen un poco de los últimos años, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la atención en salud mental, ¿no? Tanto desde la sanidad, sobre todo desde la sanidad pública hacia la sociedad? ¿Ha habido realmente, hay mejoras, hay una percepción de mejora en este sentido? Bueno, buenas, hola. En ese sentido, en el sentido de la pregunta que me comentas, bueno, yo diferenciaría entre lo que es la sanidad pública de la sanidad pública en salud mental, ¿de acuerdo? En salud mental sí que es verdad que en España se necesitan de más políticas, se necesita de más recursos. Actualmente la sanidad, la sanidad pública en salud mental estamos saturados, hay unas listas de espera que llegan de 2 a 3 meses para poder atender a una persona que necesita de ayuda. Entonces, se necesita de más, de más políticas, de más, de más atención, sobre todo a las personas que están sufriendo, ¿no? Y que no están recibiendo la ayuda que necesitan. Entonces, en cuestión de salud mental, pues tenemos mucho que avanzar y que mejorar. Por eso aquí en España, las personas que pueden sienten la obligación de buscar esa ayuda fuera de lo que es la sanidad pública y ya siendo en centros privados, buscando pues esa asistencia de una forma urgente que de otra manera no la pueden recibir, ¿no? Y es en ese área donde más se está creciendo realmente, en los centros privados que proporcionan esa ayuda y las personas que así pueden pues poder llegar a encontrarse mejor de una forma pues inmediata que como os digo, en las políticas públicas, en la sanidad pública, pues no es así, no se puede. Me gustaría ver un dato y me corrigen si estoy equivocado, pero preparando esta mesa redonda estaba mirando unas estadísticas, ¿no? Y me corregirán ustedes si están bien. Las estadísticas hablan, si no me equivoco, que en España hay una media de 6 psicólogos profesionales por cada 10.000 habitantes. No sé si es correcto, pero estos son los datos que encontré. En el caso de Colombia, curiosamente, hay 11, ¿no? Hay una media de 11 psicólogos, entendiendo lo que decía Carlos también, ¿no? Que seguramente están todos mucho más concentrados en las ciudades
y en los sectores rurales debe haber una gran carencia. Pero claro, cuando uno mira con otros países donde, por ejemplo, el hábito de la salud mental vinculada con la psicología, como es el caso de Argentina, Argentina tiene 200 psicólogos cada 10.000 habitantes. Es decir, quizás en Argentina debe haber demasiados psicólogos, pero da toda la sensación de que es insuficiente la cantidad de psicólogos que hoy hay para atender, ya sea en España o sea en Colombia. Carlos, ahí te pregunto, ¿a qué se debe esto? Es decir, ¿realmente faltan profesionales? ¿La gente no elige la carrera de psicología o una especialización en psicología en Colombia? Bien, yo pienso que es que no todo es clínico. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de esas cifras tienden a ser peligrosas, porque básicamente estaríamos entendiendo que toda la psicología se dedica a una aproximación clínica del ser humano y la problemática. Y eso es importante mencionarlo, porque la salud mental no es solamente un hecho clínico. Tenemos que tener en cuenta que la salud mental también tiene aspectos educativos, comunitarios, sociales, también tiene aspectos de naturaleza contextual y evidentemente casi cualquier área de desarrollo humano está relacionada con una condición de salud mental. Habiendo dicho esto, creo que tenemos dos fenómenos que son muy delicados. El primero, que hay una estigmatización de la enfermedad mental, tal cual como decía Isabel. Acá también tenemos un fenómeno muy complejo en términos de atención, en términos de la saturación del servicio. ¿Sí? En algún momento se pensaba que habíamos muchos psicólogos y evidentemente las circunstancias en este momento nos están refiriendo que no somos tantos. Acá también se están demorando 2, 3 meses de cita a cita. Entonces, hay un primer fenómeno que está relacionado con la estigmatización, volviendo a mi respuesta. Y lo segundo es que cada vez hay menos personas que se interesan en estudiar psicología y no es un fenómeno de solamente Colombia, es un fenómeno mundial. Eso tiene mucho que ver con la perspectiva de proyecto de vida de las personas jóvenes y lo que representa la condición vocacional de ser psicólogo. Equivalente también pasa con la psiquiatría. En Colombia tenemos una densidad profesional en psiquiatría muy baja y eso representa básicamente también este tipo de intereses a nivel personal. En este punto hay una problemática creciente en términos de enfermedad mental. Hay una problemática en formación, en capacitación especializada. ¿Sí? Eso es importante mencionarlo. Las personas cada vez menos estudian posgrados por múltiples dificultades, incluyendo dificultades económicas, ¿sí? Y dificultades en términos de la capacidad de sostener un posgrado. Y adicionalmente a eso, pues cada vez menos tenemos estudiantes de pregrado que puedan atender esta problemática a mediano o largo plazo. Ahí hay una situación muy delicada en términos de población y talento humano disponible para esta situación. Sobre este tema vamos a volver, Carlos, enseguida, porque tú acabas de decir algo. Pareciera haber una tendencia, ¿no? Por lo menos en lo que mencionas, en el caso también particular de Colombia, a que muchos profesionales deciden no avanzar en una especialización y en una profesionalización a través de los posgrados. De eso vamos a conversar con los tres, pero ahora me gustaría hablar con Isabel, porque a raíz de cómo está Colombia, y cuando recién hablábamos un poco también de estas estadísticas y de estos números que siempre, como decía Carlos, hay que tomarlos con pinzas. Isabel, ¿dónde estaría hoy, ustedes además como colegio de psicólogos, dónde está hoy, digamos, la principal actividad para los profesionales en psicología? Porque es verdad que muchos de los que nos pueden estar viendo ahora pueden pensar en la idea esta de la psicología clínica, es decir, el atender a un paciente con sus problemáticas, ayudarlo a orientarse y a que encuentre soluciones. Pero es evidente, como decía Carlos, que hay muchas otras posibilidades y actividades para la psicología. ¿Cuáles son esas actividades destacadas? Pues Jorge, mira, desde el colegio se reconocen 20 campos de la psicología. Entonces son 20 espacios de ejercicio profesional en los cuales obviamente uno de los más destacados es clínica, pero también está organizacional, consumidor, social, comunitaria. Y adicionalmente nos encontramos con otros temas. Por ejemplo, hay muchos psicólogos que no están ejerciendo psicología, se han ido por otras en el mercado laboral, que tienen un pregrado en psicología, pero han aprovechado sus habilidades para ponerse
o ubicarse laboralmente en otras ramas y en otros sectores económicos. En ese marco, retomando lo que decía Carlos, claro, uno puede decir, es que el colegio ha expedido tantas 140.000 tarjetas en su historia desde el año 2016, cuando el gobierno le otorga las funciones públicas para expedirlas. Sin embargo, también hay que compararlo con el tema de cuántos psicólogos están en el RETUS, inscritos en el RETUS, y cuántos efectivamente están haciendo psicología clínica y atención a problemas en salud mental. Que esto es un dato que realmente en este momento en el país ni el gobierno no tiene claro, porque realmente no hay como, y aquí Carlos, si me puedes apoyar en la palabra exacta, no hay, digamos, como una estadística o un seguimiento total a en dónde y cómo se están ubicando y cómo están desempeñando la psicología estos egresados que tenemos y que están trabajando en el tema de salud mental. Carlos. Acá tenemos una situación que no es solamente de Colombia, es una situación generalizada de muchos países. Y es que nosotros, cuando nos egresamos de pregrado, podemos ejercer cualquier campo de la psicología, incluyendo psicología clínica. Pues, evidentemente eso hace que el registro de información sea muy difícil. No todos los psicólogos se registran en un sistema de información nacional que permite en ese punto como hacerle un seguimiento a quienes están desarrollando actividades en salud. Y sigo insistiendo en ese punto. Hay muchos colegas que tienen actividades privadas que son de muy difícil seguimiento. Y obviamente eso hace que todo lo que esté relacionado con densidad poblacional versus densidad profesional, pues no dé un marco tan claro de lo que está ocurriendo. Eso es la primera parte de esto. Lo segundo es que evidentemente hay una serie de circunstancias en donde la atención en salud, lo que se podría entender como atención en salud, trasciende las actividades netamente de consultorio. Entonces, acá hay una gran cantidad de acciones que se desarrollan con víctimas, se desarrollan con población migrante, se desarrollan con población habitante de calle, con población adulto mayor. O sea, hay una gran cantidad de poblaciones que tienen atención, que puede llegar a ser entendida como atención social comunitaria, pero en últimas es atención en salud. Entonces, esto es un fenómeno que la psicología en general puede llegar a tener en términos mundiales. Acá se ve acentuado por la gran cantidad de poblaciones que tenemos. Entonces, acá tenemos que, como usted decía, tomar esto con pinzas. Pero evidentemente lo que sí podemos decir es que hay una situación muy compleja, sigo insistiendo, en lo rural. En lo rural, en el campo, hay una situación muy delicada en términos de enfermedad mental, en términos de suicidio, en términos de consumo de sustancias y en términos de baja densidad profesional que está dispuesta en esos territorios. Quiero hablar un momento contigo, Mar, porque Carlos hizo hincapié en un dato que también es preocupante, ¿no? En un mundo donde cada vez se requiere de mayor especialización, porque obviamente los cambios tecnológicos, los cambios de la forma de consumir, no sé, desde entretenimiento, la forma de trabajar, la forma de relacionarnos, ¿no? Esta modalidad, por ejemplo, de los vínculos y de las relaciones exclusivamente a través de formatos de aplicaciones o de WhatsApp, ¿no? Que han quitado, por ejemplo, los encuentros personales, porque muchos tienen grandes amigos, pero son amigos de WhatsApp, ¿no? Recién decía Carlos que una de las cosas preocupantes era que muchos profesionales parecen no tener en su horizonte la idea de especializarse. Qué bueno, contamos contigo porque tú diriges un máster precisamente. ¿Cuál es la realidad que estás percibiendo en España? Es decir, y en el caso particular de un máster en psicoterapias como el que tú diriges, ¿realmente hay una demanda, hay un interés de profesionales por especializarse? Que además son terapias de tercera generación, que luego me gustaría que nos cuentes de qué se trata. Muy bien, Jorge. Pues bueno, sí que hay interés en especializarse, sobre todo cuando salen de la carrera o del pregrado, tienen la necesidad de profundizar más en sus conocimientos. Muchos de los psicólogos comentan que necesitan más herramientas para poder atender a los pacientes. Además, como bien decías, la sociedad avanza, entonces surgen trastornos psicológicos nuevos.
Por lo tanto, la investigación en terapias avanza también al igual que la sociedad y necesitamos de esas nuevas herramientas para poder, ofrecer a estas personas que lo necesitan. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, en el máster de la UNIR, en el máster de psicoterapia de terapias de tercera generación, cada vez hay más interés en especializarse en diferentes tipos de terapias que nos van a ayudar a poder llegar a todo el mundo, ¿no? Yo suelo decir que el mismo traje no nos sirve para todos. Entonces, una misma terapia no sirve para todas las personas que lo necesitan. Entonces, cada vez más las personas tienden a especializarse. Además, también estudiantes de Colombia, también vemos que en ese mercado, ¿no? En esa área, los estudiantes dicen que sienten la necesidad de conocer más, siempre repercutiendo en un mejor ofrecimiento de servicios de salud. Y bueno, cada vez hay más estudiantes de Colombia, afortunadamente, que están realizando nuestra maestría y que están muy contentos porque salen de él pues más preparados, sintiéndose más preparados y más competentes para sus funciones. Mar, ¿nos puedes explicar? Yo no tengo la menor idea, porque dice máster en psicoterapia, si es terapias de tercera generación. ¿Qué son las terapias de tercera generación? Bueno, no me digas que es por inteligencia artificial, por favor, ¿eh? No. Terapias de tercera generación, o también lo podemos encontrar como terapias contextuales, son todas aquellas terapias que tienen más en cuenta todo lo que es el contexto del paciente. Son terapias que entienden el síntoma de una forma distinta, ¿no? Anteriormente se ha intentado luchar, eliminar el síntoma, abandonarlo, cambiar la sintomatología negativa y al final las terapias de tercera generación lo que nos dicen es vamos a aceptar el sufrimiento humano, que al final el hecho de sufrir es inherente a la vida, vamos a aceptar esa sintomatología y mientras a la vez que intentamos construir vidas valiosas, ¿no? Y realizar acciones ligadas a nuestros valores. Entonces, esas terapias de tercera generación tienen eso en común. Tienen muy en cuenta el contexto del paciente, también la relación terapéutica con el terapeuta y tienen más base en la aceptación y en los valores de la persona. Entonces, ahí entran distintas terapias, como es terapia de aceptación y compromiso, como terapia MDR para el trauma, en fin, hay distintas terapias que creo que, es muy positivas aprender o saber de ellas, porque al final, como os decía, el mismo traje no nos sirve para todos. Entonces, necesitamos de conocer más, porque la sociedad también avanza y porque la investigación en terapias tiene que avanzar. Y lo que nos enseñan en el grado o en el pregrado está muy bien para empezar, pero necesitamos continuar con esta formación. Bueno, con lo que nos acabas de mencionar, estoy con 3 psicólogos. No quiero hablar de coaching porque seguramente se arma un lío importante, porque hoy con las nuevas tendencias del coaching que se están arrogando, digamos, una especie de dar mejor soluciones que la psicología, les preguntaré en unos minutos sobre esto. Pero ya que hablamos de la especialización para Carlos o para Isabel, ¿cuáles son las principales razones por las cuales creen ustedes que muchos de los profesionales, seguramente varios de ellos nos están viendo, terminan su grado, empiezan a trabajar en su carrera y ustedes han detectado esta tendencia de no especializarse? O sea, ¿a qué lo atribuyen principalmente? Si te parece, yo respondo. Yo pienso que hay una situación y es de relevancia social. La relevancia social está vinculada directamente a los salarios, a la remuneración. Pues, evidentemente, creo que tenemos que ser muy claros con un hecho, y es que si un proyecto profesional, en términos formales para una persona, no cumple con las expectativas salariales, evidentemente eso va a generar cualquier cantidad de disrupciones, o sea, disrupciones en términos personales, disrupciones en términos laborales. Eso va a generar que las personas se vinculen a un solo trabajo y de ahí pues no tengan otro tipo de evolución. Yo comparto la necesidad de buscar medios de formación mucho más especializados, mucho más asequibles. Mire, no es un tema de motivación, no es un tema de negligencia, es un tema de capacidades. Si las personas no tienen las capacidades para pagar un estudio posgradual, no lo van a hacer, porque evidentemente se va a compensar el diario, la vida, la infraestructura de la vida
versus la posibilidad de generar un estudio. Y no me estoy refiriendo solamente a una maestría, a un doctorado. Es necesario fortalecer los doctorados en América Latina, ¿sí? Es necesario fortalecer la educación que no tiene estas condiciones, o sea, las actualizaciones, por ejemplo. Y obviamente eso es un tema social, es un tema que está vinculado a la expectativa laboral, a la accesibilidad laboral, a la permanencia laboral. Bueno, hay una cantidad de cosas que están relacionadas con la disposición de recursos. Inclusive, ¿cuánto tiempo un profesional en psicología demora teniendo el primer trabajo? ¿Sí? Entonces, ahí hay un tema de estructura social que limita mucho el tema de especializarse y tener una formación cada vez mucho más avanzada, por lo menos en la psicología. Voy a entrar, no sé si Carlos o Isabel tienen esta información, pero ¿se puede saber, digamos, si hay un rango aproximado salarial que uno pueda determinar para un profesional? Por ejemplo, un profesional que se graduó hace relativamente poco, consigue su primer trabajo, de repente en una clínica o en algún lugar, digamos, para ofrecer atención psicológica. ¿Hay unos números aproximados o rangos que se conozcan o tengan en cuenta en el Colegio Colombiano de Psicología? ¿De psicólogos, perdón? Pues Jorge, desde el colegio no. Sin embargo, Ministerio de Educación tiene un observatorio que se dedica a monitorear este tipo de temas. Discúlpame un segundo. Y hacen estudios y examinan no solo la psicología, el observatorio laboral de Mineducación. Y no solamente examinan a la psicología, examinan pues, a todas las disciplinas. Y si en este momento no tengo los datos precisos del último estudio a la mano, sin embargo, sí hay una tendencia en la que desafortunadamente la psicología, junto con algunas otras ciencias sociales, con otras disciplinas de ciencias sociales, tienden a tener las remuneraciones más bajas del mercado. Carlos, y cuando hablamos, obviamente, porque uno puede pensar un momento, bueno, una remuneración baja, corrígeme, pero creo que un salario mínimo en Colombia está apenas por arriba del $1.000.000, si mal no recuerdo, ¿no? En la última actualización. O sea, ¿estamos hablando de que un profesional está en esos números o está en una proyección? Porque creo que también muchos de los que nos pueden estar viendo también son las inquietudes que a veces uno tiene respecto de ya hago un pregrado en psicología o quiero hacer un posgrado en psicología y bueno, y cuál creo que una de las principales razones por las cuales uno también quiere especializarse es por una proyección personal, profesional y económica mejor. Mire, yo creo que poner una cifra es muy complicado. Hay muchas formas de trabajo en psicología que no son formales. Entonces, hay atenciones privadas, hay consultorías, hay conferencias, hay talleres, hay una cantidad de actividades que tienen un marco diferencial muy complejo. Y adicionalmente a eso, hay una serie de circunstancias que están relacionadas con el tipo de labor que hace el psicólogo. En muchas organizaciones el psicólogo tiene unas tareas muy puntuales que en muchos casos los cargos no hacen relación a psicología, jefe de recursos humanos, por ejemplo. Entonces, en ese punto, hacer un seguimiento directo frente a lo que puede llegar a tener un psicólogo en términos de su salario, por lo menos inicial, cuesta trabajo. Podemos decir unas cifras, por ejemplo, algo cercano a 1.700.000, 2 millones de pesos en sus salarios iniciales. Pero eso también genera un riesgo, y es que hay muchos colegas que generan una gran cantidad de acciones que no necesariamente cumplen con ese valor. Lo que quiero hacer énfasis en este punto, más que las cifras, está relacionado con un hecho y es con la percepción social que se tiene frente a la salud mental. Mientras que no hay una percepción social en donde la salud mental sea una forma de capital social, de un capital humano, que sea mucho más fuerte, que sea mucho más relevante, evidentemente los profesionales que se dedican a estas labores, pues no van a tener suficiente valoración. Entonces, en muchos casos, mire, ya para finalizar, en una reestructuración de una empresa, es muy probable que los primeros que tengan que ser, entre comillas, sacrificados son los psicólogos, ¿sí?
Y eso es un tema de percepción. Cuando la gente cree que la salud mental es un costo o no es algo relevante, evidentemente la relación profesional que se tiene frente a esto es una relación que no es proporcional al estudio, a la relevancia y al salario. Es un tema de percepción social. Mar, cuando recién decía Carlos algo, ¿no? Que todavía como que gran parte de la sociedad no tiene una conciencia respecto de la importancia de la salud mental. Es decir, si pensamos un poco en que si se mejoran esos aspectos, que uno entiende que debería ser a través de campañas de información pública, etcétera, es evidente que los psicólogos en Colombia tendrían una cantidad de trabajo espectacular, ¿no? ¿Cómo ves vos eso desde la experiencia en España? Es decir, ese rol del psicólogo, que sí es cierto que en estos últimos años, y corrígeme si me equivoco, me da la sensación que sobre todo a partir de la pandemia, cobró una relevancia una relevancia mucho más importante que la que tenía antes y hoy hay una mayor conciencia. Sí, sobre todo coincido con que es a partir de la pandemia. Es decir, yo he visto un cambio de tendencia, en España ha habido un cambio de tendencia en el que cada vez más las personas han perdido el miedo a acudir a las consultas. Además, la pandemia creo que nos cambió a todos los esquemas. De momento estuvimos en contacto con el miedo, con la frustración, con la soledad, con muchas emociones que a lo mejor hasta ese momento no atendíamos, y en esos momentos pues la pandemia hizo que estuviésemos más relacionados con todas estas emociones negativas y pues al final vimos que no éramos invencibles, ¿no? Y que también necesitamos recibir ayuda. Y creo que a partir de ahí pues cada vez las personas se han animado más a llamar a las puertas de los psicólogos aquí en España. Además, según datos de la Conferencia Nacional de España, realizados en el 2023, el 72% de las personas creen que la salud mental en la sociedad ha empeorado con los años. Entonces, hay cada vez más personas que piensan menos el hecho de llegar a recibir ayuda y que lo hacen antes. Sobre todo estoy viendo ese cambio de tendencia en los jóvenes de 18 a 34 años que cada vez más quieren ocuparse de sus problemas y quieren mejorar. Y bueno, creo que eso es una muy buena señal. Creo que las nuevas generaciones que van viniendo van siendo más conscientes de que sin salud mental, pues nada es importante, nada de lo demás es importante. Les había anticipado esta palabra, ¿no? que genera cierta polémica, sobre todo entre los profesionales de la psicología, que es el surgimiento del llamado coaching, ¿no? Y estas formaciones de muy corto plazo, de personas que de repente se dedican a otras cosas y que de un día para el otro aparecen en Instagram diciendo que te van a resolver la vida porque son coach ontológicos, ¿no? Bueno, los tres son psicólogos. Pregunta para Isabel o para Carlos. Los coaches están haciendo, digamos, también un poco de ruido en Colombia y hay personas que no están llegando a través de la salud mental y creen que una persona con consejitos por Instagram les va a cambiar la vida. Carlos, ¿quieres o inicio yo? Dale a gusto con esto, pueden hablar a gusto, porque está claro que los psicólogos han advertido y ya vienen advirtiendo sobre los riesgos de personas que ponen en sus manos su salud mental en profesionales que realmente no están entrenados y no han recibido la formación adecuada. Yo creo que en Colombia ha habido una fuerte tendencia, y no solamente de personas de otras áreas que se autodenominan coach o que van y toman un curso en cualquier sitio y comienzan a dar consejos por Instagram, sino también de personas sin preparación alguna. Hace menos de un año recuerdo un revuelo mediático porque una influencer se autodenominaba coach y estaba haciendo sesiones de terapia grupales sin ninguna clase de preparación para ello. En ese marco, yo creo que obviamente, o sea, mi forma de verlo es que es una irresponsabilidad
total y ya esto ni siquiera va a un trasfondo profesional o legal, sino es un tema sencillamente ético. Tú no puedes pretender, si no tienes las competencias necesarias, intervenir la vida de alguien en un tema tan delicado como la salud mental, donde una mala decisión, un mal asesoramiento puede sencillamente arruinar la vida de una persona. Y ahora aquí, Carlos, por favor, porque sí, o sea, Es un es un tema tema, muy complejo. sí, Es un tema muy complejo. En psicología, evidentemente, hay un fenómeno de intrusismo muy alto, no solamente acá en Colombia, en todo lado. Nosotros podemos ver una red social de videos cortos de streaming, con muchas personas hablando, diciendo cosas, ¿sí? Orientando personas, tratando salud mental, hablando acerca de enfermedades, de enfermedades mentales, trastornos, dando recomendaciones, consejos. También hay una gran cantidad de evidencias en donde hay personas que utilizan técnicas que no están validadas empíricamente y que se lucran de eso. El problema no es formalmente eso, o sea, la gente es libre, ¿sí? El problema es que la concepción de salud mental no está clara socialmente. Y eso representa que las personas, cuando tienen una urgencia, cuando tienen una necesidad, se les hace en muchos casos mucho más eficiente llegar a una persona de una red social o llegar a una persona que tiene una serie de conferencias o tratar personas que no tienen competencias profesionales, pero son muy elocuentes. Y eso consideran como una forma de servicio adecuado en términos de salud mental. Sí, acá no hay una cultura, no solamente acá, en muchos lados no hay una cultura relacionada con lo que implica la atención profesional en salud mental. Hay muchos mitos alrededor y es un tema de la psicología y lo que representa salud mental. La odontología no sufre de eso. O sea, si usted le duele una muela, no va a ir un periodista, va a ir un odontólogo. Sí. Si usted tiene una alteración emocional, las personas empiezan a buscar una gran cantidad de alternativas que son de base no profesional, pero eso es muy cultural y eso está instaurado en muchas comunidades, inclusive el consumo de sustancias. Entonces, se siente triste, tómese un trago. ¿Sí? Se siente agobiado, tómese un trago. ¿Sí? ¿Tiene algún problema? Entonces, haga otra cosa. Evidentemente, eso es un problema a nivel social y cultural y nos impacta directamente a nosotros como profesionales. Yo no estoy de acuerdo con el intrusismo. A mí me parece irresponsable las personas que tratan la salud mental de otras personas y que se lucran de forma indiscriminada frente a eso. Pero comparativamente hablando, desafortunadamente, se puede llegar a ver que estas personas tienen más recursos, tienen más seguidores, tienen más aceptación social que nosotros mismos como profesionales. Y eso es un tema delicado. Mar, en el caso de España, ¿se ha hecho algo en este sentido? Es decir, a ver, los profesionales de la psicología, ¿no? ¿Tienen algún tipo, llamémosle, de protección, al menos de lo que hace a su conocimiento, su reconocimiento profesional, frente a estas propuestas de los llamados coach? Pues a ver, en España sucede lo siguiente. Para poder trabajar en un centro sanitario registrado en sanidad, tienes que tener el máster habilitante, que es el de Psicología General Sanitaria. Entonces, solo estas personas pueden trabajar en este tipo de centros y pueden denominarse psicólogos sanitarios. Si no haces esta maestría, no puedes llamarte psicólogo sanitario, pero bueno, echa la ley y echa la trampa, puedes llamarte psicoterapeuta, coach o cualquier otro nombre. Pero gracias a esto está como un poco más regularizado, ¿de acuerdo? Entonces es más difícil el intrusismo, aunque existe, y también estoy muy en desacuerdo en que exista intrusismo, y creo que hacen falta más mecanismos que regulen pues esta intrusión, ¿no? Al final a lo que es la disciplina de la psicología. Pero aquí en España es más difícil que haya intrusismo. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, Carlos, Isabel. Creo que sería bueno también cerrar un poco con alguna reflexión que me gustaría escuchar de cada uno también. La psicología y estudiar psicología y especializarse en psicología es una de esas profesiones que, como le escuchamos decir recientemente
en España al presidente del Colegio de Psicólogos de Madrid. Él dijo, nuestro éxito, ¿sí?, es el éxito de los demás. Es decir, él dice, un psicólogo vive del éxito de los demás, ¿no? Cuando una persona tiene una buena vida después de hacer terapia, significa que ha hecho un gran trabajo. Y la verdad que nos gustó mucho ese mensaje, ¿no? Vivir del éxito de los demás. Me gustaría empezar contigo, Isabel. O sea, ¿por qué especializarse y pensar en el gran futuro que tienen los profesionales de la psicología? Pues acá en general, y esa idea que nos comentabas que daba el presidente del colegio oficial es muy bonita, porque independientemente de el objeto de estudio de la psicología son las personas, independientemente de que te vayas por clínica, por organizacional, por, no sé, por consumidor, siempre vas a estar y tu centro van a ser las personas. En ese marco, mi reflexión sería que hay que pensar muy bien y capacitarse y estar en capacitación constante y entender que al psicólogo, a diferencia de otras profesiones, la responsabilidad no para cuando cruzas la puerta de tu oficina y dejaste de ser psicólogo, sino que siempre estás en constante, o sea, uno no se quita el título de psicólogo o el gorro de psicólogo, porque siempre está interactuando con gente y en ese marco la profesión cuenta con una carga o con una responsabilidad hacia la sociedad y a lo que se espera de nosotros más fuerte que otras disciplinas. Entonces, en ese marco, yo creo que estamos obligados no solamente, no solamente, obligados en el sentido no porque la ley nos los imponga, porque en Colombia no es el caso, pero sí tenemos sobre nuestras espaldas profesionalmente una responsabilidad que nos obliga a estar en capacitación constante y a tener extremo cuidado con todas nuestras actuaciones porque seguimos porque nuestro objeto de estudio y nuestro principal material de trabajo es la gente. Carlos. Bueno, yo pienso que es paradójico. Todos los estudios a nivel mundial evidencian que tenemos un incremento de las necesidades en atención en salud mental. Muchas revistas de naturaleza económica evidencian a la psicología como una de las profesiones del futuro. Eso es fundamental tenerlo claro, que es una de las profesiones que más proyección tiene dentro del futuro a nivel mundial. Y adicionalmente a eso, las necesidades relacionadas con atención cada vez son mayores. O sea, pareciera ser que hay un futuro laboral y un futuro profesional que puede llegar a ser bastante prometedor. Yo invito a las personas que estén interesadas en estudiar psicología que lo hagan. Es un proyecto de vida maravilloso y que evidentemente tiene muchas opciones. Creo que tenemos muchísimo trabajo que hacer en términos de cultura social. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer en términos de la desestigmatización de la enfermedad mental. Creo que tenemos mucho trabajo en incluir los servicios de la psicología dentro de la canasta familiar de las personas. O sea, que reconozcan que ir al psicólogo cotidianamente es algo fundamental y más en estos tiempos tan complejos. Y finalmente, creo que tenemos una labor humanitaria que es global. O sea, el psicólogo es psicólogo para el mundo. Y eso implica en este punto que nosotros tenemos una posibilidad de apertura muy grande a otras fronteras. Desde el Colegio Colombiano de Psicólogos estamos haciendo un gran esfuerzo para posicionar socialmente la psicología. Dentro de la Comisión Nacional de Política Pública tenemos una gran cantidad de delegados que están incidiendo en la construcción de una política pública integral en salud mental para Colombia. Y eso es algo que en este punto nos da evidencia de que podemos tener un futuro prometedor para la psicología. Vale, muchísimas gracias, Carlos. Mar, tu reflexión final para el cierre. Muy bien. Bueno, en mi opinión, los psicólogos tenemos una gran labor por delante y todos compartimos, creo que, un objetivo común, que es hacer llegar la asistencia psicológica a todo el mundo que lo necesite. Entonces, para mí es muy importante validar y normalizar el hecho de acudir al psicólogo. Es importante divulgar a través de diferentes canales de información, redes sociales, los beneficios de recibir ayuda. También está en nuestras manos poder estudiar psicología, que al final yo creo que es una carrera de mucho de vocación, ¿no? Si te gusta esa labor sanitaria y ayudar a las personas, pues estudiar y actualizarnos para poder dar lo mejor de nosotros mismos a estas personas.
Y también es importante crear redes de apoyo entre nosotros, ¿no? Coordinarnos, redes de apoyo entre diferentes profesionales, que pues bueno, que la labor del psicólogo es muy importante y también difícil, ¿no? Y necesitamos crear esas redes de apoyo entre nosotros. Y bueno, y por último, creo que necesitamos propuestas, medidas sociales, es necesario pues bueno, enfatizar lo que son los programas preventivos, tanto en el ámbito educativo, realizar acciones de apoyo para prevenir, por ejemplo, en entornos laborales o situaciones de acoso, o promover incluso iniciativas a nivel comunitarias para prevenir la soledad y fomentar la resiliencia, que creo que también la soledad es una de las grandes epidemias, ¿no? de la sociedad. Pero bueno, yo animo a todas las personas que están pensando a lo mejor en ser psicólogos o a aquellas personas que ya lo son, les animo a continuar su formación y al final a trabajar en esta, que para mí es la mejor labor que podemos hacer, ¿no? Somos personas que cuidamos personas y eso es lo más importante. Bueno, quiero agradecerles a los tres que además han coincidido en definir con mucha claridad los tres que la profesión de psicólogo consiste en ayudar a los demás. O sea, esto se trata de mejorar la vida de otras personas. Y como hay un dicho popular ciudadano que es muy de Buenos Aires, muy de Argentina, nada mejor que acomodar bien los muebles aquí dentro para que la casa esté ordenada. Y un psicólogo es un gran diseñador de interiores, pero de la cabeza. Así que les agradezco a los tres, Isabel Díaz Tatis, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Colegio Colombiano de Psicólogos, gracias. Gracias, También, Jorge, por la vale, invitación. Era para que te despidieras, precisamente. Carlos Garavito, coordinador general de la Comisión Nacional de Política Pública del Colegio Colombiano también. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos, seguimos trabajando y qué bueno que tengamos estos espacios de interacción y pues obviamente de poder comunicarnos y tal cual como mencionábamos, generar redes. Eso es fundamental para el éxito de nuestra profesión. Gracias. Y Mar Molés, directora ejecutiva del Máster en Psicoterapias de Terapias de Tercera Generación. Gracias también por haber compartido esta mesa y haber tenido esta charla que esperamos obviamente que haya sido de mucha utilidad para quienes nos están viendo. Muchas gracias. Gracias por invitarme y por haber tenido este ratito. Muy bien, y terminada esta mesa redonda, llega el momento de pasar a nuestro siguiente momento, a la tercera parte del evento de este día, donde vamos a compartir el coloquio sobre las maestrías en psicología con mayor empleabilidad. En un minuto nomás estamos en este coloquio conversando con expertos. Muy bien, llega el momento de la tercera parte de este foro que habla sobre el presente y futuro de la psicología en Colombia. Y les quiero decir que este momento que vamos a compartir me parece uno de los momentos también más relevantes del evento, porque vamos a hablar de las maestrías en psicología con mayor empleabilidad. Vamos a ser realistas. Un profesional de la salud mental, cuando decide especializarse, decide formarse, decide hacer su inversión personal en especializarse, siempre tiene su aspiración desde ya por el lado vocacional, pero también por el lado profesional. Una mayor especialización permite nuevas oportunidades laborales, permite reenfocar o reorientar muchas veces la profesión y la carrera que uno ha llevado. Por eso tenemos como invitadas a Marta Santarén, que es la directora académica del Máster de Niños y Adolescentes de UNIR, y también nos acompaña Blanca Sicilia, que es la directora ejecutiva del Máster Universitario en Intervención Psicológica en el ámbito educativo. Bueno, en primer lugar, bienvenidas las dos y vamos a arrancar directamente con las preguntas de este coloquio. Me gustaría empezar con Blanca. Háblanos en primer lugar, o sea, este máster universitario sobre intervención psicológica en el ámbito educativo, es evidente que está 100% orientado
a ese mundo vinculado a los colegios, las universidades y todos los ámbitos que tienen que ver con la educación. Sí. Bueno, antes de nada, daros las gracias por esta invitación, por poder compartir con vosotros este tiempo y poder comentaros, ¿no? Informaros acerca del máster en intervención psicológica en el ámbito educativo. Este máster está diseñado, como bien dices, pues primero para formar a los profesionales que están comprometidos para el bienestar, ¿no? Fomentar el bienestar y el desarrollo del alumnado. A nivel global, porque ahora mismo estamos viendo que en el alumnado, bueno, pues están sufriendo, está comprometido, está sufriendo, ¿no? Y tiene pues algunas situaciones de malestar psicológico, acoso, trastornos del estado del ánimo, situaciones también pues en las que llegan a tener pensamientos autolíticos. Y nosotros en este máster lo que hacemos es formar al profesional que está comprometido, que quiere ser agente de cambio en el mundo educativo. Y pues para tratar pues estos trastornos y también otros como son más habituales como el TDAH, ansiedad y bueno, también espectros autistas, lo que es también poder formarles en la diversidad para fomentar que todos los alumnos pues, puedan desarrollar todas sus capacidades y que así pues se pueda realmente mejorar la educación y la atención, ¿no? Así como la prevención. Marta, cuando hablamos de un máster dedicado a niños y adolescentes, claro, cuando uno piensa, recién nos hablaba Blanca, ¿no?, de todos los trastornos que hoy en el ámbito educativo se pueden detectar en ámbitos como en un colegio o en una universidad incluso, ¿no?, donde se pueden detectar distintos tipos de problemas. Pero aquí estamos hablando de un máster de niños y adolescentes, ¿no? ¿Quiénes eligen principalmente este máster cuando hay que definir a ese perfil? ¿La mayoría son psicólogos o también hay otras profesiones que pueden hacer un máster de estas características? Bueno, nos encontramos, es verdad que yo diría que nos vamos encontrando cada vez más con un perfil más especializado. Generalmente los perfiles, ¿no?, de los alumnos que vamos recibiendo en nuestras promociones, bueno, pues de alguna manera sí o sí son profesionales, están especializados en el trabajo con niños y con adolescentes, en el ejercicio de la intervención en distintos ámbitos, pero yo diría que sí que vamos viendo, bueno, pues una especialización cada vez mayor en profesionales de salud mental, como pueden ser desde recién graduados en psicología hasta pues profesionales en la psicología que llevan unos años, ¿no?, en el desarrollo de su profesión y que quieren una especialización para la intervención clínica en este colectivo, como en psiquiatras con esta experiencia también que quieren este grado de especialización, ¿no?, en el entendimiento y en el manejo de las herramientas, ¿no?, en las técnicas, bueno, pues más orientadas a este público más joven, ¿no? Quiero preguntarte ahora, Blanca, sobre cuando pensamos un poco en esos perfiles, como recién nos decía Marta, cuando pensamos un poco en los perfiles, hoy, ¿quiénes eligen, digamos, esta especialización? ¿Son más mujeres que hombres? ¿Qué rango de edades, ¿no?, o incluso experiencias profesionales anteriores? Vale. Bueno, son varias preguntas, voy a ir una a una. Bien, los perfiles que eligen este máster son perfiles que les gusta el entorno de la orientación, del asesoramiento psicológico, lo que es en el centro educativo, que también están interesados en poder realizar programas de apoyo emocional y social, que son programas pues, que ayudan a la detección a la prevención y a la detección, así como a la formación, tanto de alumnos como de profesores como a los padres. Siempre intervenimos en los tres agentes, ¿de acuerdo?, para que sea eficaz. También son figuras de los estudiantes que están centrados también en la diversidad del alumnado,
y también que quieren hacer esta mejora en la educación. Esto sería el perfil. Las edades, pues las edades oscilan desde los 23 años, cuando acaban el grado de psicología y realizan el máster. Pueden ser recién egresados, también que hayan realizado ya el máster de psicología clínica, porque también están interesados en ejercer, ¿no?, de forma paralela. Y o sea, ejercer en el ámbito de la salud, y que también tienen esta inquietud de poder ejercer desde el ámbito educativo lo que es en la detección, ¿vale? Y luego ya es la derivación externa. Entonces, bueno, estos son los perfiles. También pueden acceder a nuestro máster psiquiatras y también, bueno, pues perfiles que nos digan, ¿no?, también que han tenido al menos 2 años de experiencia profesional demostrable con dedicación completa o a tiempo parcial en intervención psicológica en el ámbito educativo y en evaluación y diseño de programas de intervención psicológica en el ámbito educativo. Y Marta, en el caso del máster de niños y adolescentes, ¿predominan las mujeres o predominan los hombres al momento de los estudiantes que hay? ¿Cómo está repartido? Yo me atrevería a decir, supongo que Blanca estará de acuerdo conmigo en que en estos perfiles, ¿no?, de carácter más sanitario, de momento el perfil femenino es el perfil pues más mayoritario, ¿no? Nos lo encontramos en muchísimas profesiones sanitarias y en este máster pues se sigue cumpliendo, ¿no?, con una ratio mucho más preponderante para el género femenino que para el masculino. Sí. Voy a plantearles a las dos una pregunta que, así como en ciertas profesiones, digo, cuando uno habla del fútbol, ¿sí?, el fútbol ha sido mayoritariamente un deporte y sigue siendo un deporte donde obviamente la atracción para el público está en el fútbol masculino, pero el reciente mundial ganado por España despertó y mostró obviamente a la mujer en el fútbol con unas habilidades excepcionales y con unos partidos tremendamente entretenidos. Bueno, ahora pregunto, en el ámbito de la psicología y en este tipo de máster donde hay mayoría de mujeres, ¿se podría identificar, sobre todo para algún profesional hombre que nos está viendo y dice ahora, uy, estoy pensando en este máster, pero si son todas mujeres, ¿será que no es para mí? O sea, ¿qué sería, digamos, qué sería ese diferencial? Ustedes, en la experiencia que tienen, además de tener estudiantes y de estudiantes hombres, ¿qué ofrecería ese hombre respecto de la mujer? Así como las mujeres tienen ciertas sensibilidades, ¿cuál sería la fortaleza de un hombre en este tipo de máster? Si quieres, respondo, Marta, por la parte más de orientación. Yo, desde la experiencia y profesional, pues es evidente que hay temas que a los chicos también les gusta trabajar pues con un hombre, ¿no? Entonces, que a veces les pueden dar un poquito más de reparo en un principio. Luego, pues evidentemente los psicólogos y los orientadores pues tenemos toda la formación para poder tratar todos los temas, ¿no? Pero en ocasiones, por ejemplo, también desde la clínica, pues que pueda haber pues fobias más específicas, con fobias sociales más específicas, entonces ahí requieren pues un perfil masculino. Aquí los hombres tienen muchísimo que aportar. O sea, nosotras siempre en el ámbito de la psicología primero se van a encontrar pues muy bien, ¿no? Porque van a estar muy bien rodeados, pero luego el hombre tiene una capacidad muy importante también en el trabajo, pues para lidiar de otra forma, con un humor, con otra preparación, pues muy importante también en todos los temas. Nosotros, es verdad que históricamente pues las clases de psicología se han compuesto pues mayoritariamente por mujeres, porque estaba ligado pues a factores socioculturales, porque ahí nosotras hablamos más de las emociones, de los hechos, pero es muy importante la figura masculina, cada vez están tomando también más relevancia. Es verdad que en muchas ocasiones se han ido a ejercer más al ámbito empresarial, pero afortunadamente son cada vez más los que ven la importancia de trabajar en la parte clínica y educativa y tienen este papel fundamental. Marta, y en el caso de un máster en intervención psicológica de niños y adolescentes, claro, uno tiene por naturaleza, y creo que muchos de nosotros que por ahí tenemos hijos, siempre pensaba que cuando uno de sus hijos de repente necesita la intervención psicológica, casi por naturaleza tendemos a buscar a una mujer, ¿no? Como quizás por una visión, no sé, a lo mejor
porque uno proyecta una visión más maternal y por los conflictos que uno no resolvió, quiere resolverlos a través del niño. ¿Qué pasa en el caso de este tipo de especialización en los hombres? ¿Hay alguna diferenciación también que pueda uno destacar en ese aspecto? Hombre, yo por completar un poco la respuesta que daba mi compañera Blanca, yo en el paradigma ideal, ¿no? en el ofrecer servicios dentro del ámbito de la salud mental, el trabajar con un equipo de profesionales, ¿no? Donde hay una variabilidad de enfoques e incluso de género de profesionales, pues es muy rico porque en algunas ocasiones el género masculino para determinados pacientes no solamente puede ayudar a las habilidades terapéuticas, ¿no? que el profesional pueda ofrecer, y que yo creo que no están ligadas al género, sino una cuestión de identificación, ¿no? Del profesional con el que se va a trabajar. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que determinados perfiles, ¿no? Donde igual hay una ausencia de figura paterna, donde hay un abordaje familiar, bueno, pues todo lo que tiene que ver con que el padre puede identificarse, ¿no? con una figura masculina, puede ayudar, ¿no? Al enganche, al establecimiento o al fortalecimiento de una alianza terapéutica que tan necesaria es, ¿no? para el trabajo que se desarrolla después en clínica. Por lo tanto, son perfiles que si bien estamos viendo que cada vez son más numerosos, son valiosos, ¿no? por estas cuestiones, ¿no? de que hay algunos de nuestros clientes o pacientes, bueno, pues que se sienten más cómodos, ¿no? En el abordaje de la dificultad, ¿no? Que les trae a consulta con un perfil de un género masculino, efectivamente. Me gustaría ir ahora a algo que la mayor parte de los profesionales que nos están viendo seguramente tienen en mente, y tiene que ver con la empleabilidad. Es decir, decíamos al comienzo que la idea de especializarse a través de un máster siempre apunta a un desarrollo, por un lado personal, profesional, vocacional, pero por el otro también fundamentalmente por el lado profesional y económico. ¿Hay datos que se puedan mencionar, Blanca, sobre la empleabilidad, digamos, en un máster de estas características? O sea, ¿algún seguimiento o estadísticas que hablen de efectivamente esa mejora de oportunidad laboral? La empleabilidad, sí. La tasa de ocupación laboral de los psicólogos clínicos, por lo menos, bueno, en Colombia, creo que oscila cerca del 85%, un poquito más, ¿no? Entre el 85 y el 86%. Entonces, hay una creciente demanda, ¿vale? En los profesionales de la psicología clínica. Y cada vez más también hay en los perfiles de psicología educativa, ¿no? En estos entornos, porque al haber la mayor demanda, ¿no? Pues en todos los ámbitos realmente podéis realizar pues, el máster en intervención psicológica, ¿no? En niños adolescentes, podéis realizar el máster de psicología clínica, podéis realizar el máster en psicología educativa, ¿no? También, porque en todos va a haber una salida profesional, porque realmente ahora mismo, a día de hoy, se necesitan muchos perfiles, ¿no? De psicólogos en diferentes ámbitos. Entonces, bueno, yo os animo porque realmente es muy gratificante trabajar, os tenéis que cuidar también, ¿no? El profesional que se dedica a esto tiene que tener un cuidado también personal para, pues bueno, para poder ejercer bien, cuidándose y además siempre es muy importante formarse y reciclarse continuamente porque las demandas van cambiando y el profesional tiene que ir creciendo. Entonces, bueno, creo que les podemos acompañar en todo este desarrollo. Y Marta, en el caso, por ejemplo, bueno, de profesionales, alumnis que hayan pasado por el máster, ¿se pueden mencionar ejemplos de lugares donde trabajan? No digo que demos nombres de empresas ni nada, digo de lugares, ámbitos donde desarrollan su actividad y que encontraron su oportunidad profesional. Bueno, pues a ver, las aplicaciones y las tareas profesionales son muy variadas, ¿no? Pero bueno, desde centros de atención psicológica,
centros sanitarios no pertenecientes a la red pública, estoy hablando de aquí en España, asociaciones, fundaciones, centros de atención temprana, centros de acogida, centros de apoyo de atención al menor. Y quizás, bueno, pues por la especificidad, ¿no?, del programa y de la maestría que dirige Blanca, quizás con menos prevalencia, pero también un psicólogo clínico experto en infancia y en adolescencia podría tener, ¿no?, un sitio en un centro escolar o un departamento de orientación, ¿no? Aunque si bien es cierto que creo que ahora que unir oferta, ¿no?, este título en el ámbito educativo, pues quizás, ¿no?, puedan establecer un perfil formativo más específico. Pero todo lo que tiene que ver con los centros asistenciales de salud mental en infancia y en adolescencia sería un lugar, ¿no?, de trabajo para nuestros egresados, por supuesto. Bien. Bueno, cerrando estos últimos minutos que nos quedan, y empezaría también en este caso con Blanca. Si te pido que resumas tres elementos que van a ser una verdadera ganancia para aquel profesional que decide hacer su máster en intervención psicológica en el ámbito educativo. ¿Cuáles son para ti? Pues primero, ser un agente principal, primero de acompañamiento al menor, al estar en un entorno educativo donde pasan la mayor parte del día. Va a trabajar muchísimo con todo lo que es el colegio, todos los agentes educativos, también con las familias, y va a poder acercarse a esta realidad que en muchas ocasiones, pues, va a poder acercarse, ¿no?, y ver un seguimiento, ¿no?, desde que se detecta, ¿vale?, hasta que se detecta, se trata externamente y luego se ve cómo también repercute, ¿no?, esta actuación externa, la intervención psicológica externa o intervención médica, la que sea necesario, en el alumno y en su desarrollo. Y el poder acompañar a un alumno en su desarrollo es algo que es excepcional, es gratificante. También, ¿qué se va a llevar? Pues bueno, todo lo que es la formación con el claustro de profesores, con lo que es pues todos el aprendizaje online, todo lo que es también el aprendizaje con los mentores, este seguimiento, el aprendizaje personalizado, le va a permitir pues crecer mucho. También, ¿qué más se lleva si hace este máster? Pues se va a llevar la experiencia de poder hacer también, pues las prácticas y además va a poder también practicar con un sistema, ¿no?, de simulación, las ECOES, que esto va a ser también importante para ellos. Entonces va a salir preparado y además, pues yo creo que va a ser un agente de cambio muy importante actualmente. Blanca, perdón, estas prácticas de simulación de COES están disponibles para cualquier, digamos, estudiante de máster, es decir, un estudiante de máster de Colombia o de Perú o de Ecuador. ¿Todos acceden a estos sistemas de simulación? Sí, se acceden a estos sistemas de simulación, lo que les va a dar la posibilidad de salir mejor preparados. Bien. Marta, y para ti, ¿cuáles serían entonces, tuviste un poquito de tiempo para pensar, porque iba a ser la misma pregunta, ¿cuáles serían esas tres ganancias que hace un profesional después de hacer su máster en intervención psicológica de niños y adolescentes? Bueno, la primera que tendría la especialidad, ¿no?, en intervenciones y técnicas de intervención especializadas en esta población infantojuvenil, que a día de hoy no existen, ¿no?, apenas títulos y apenas especialistas, diría yo, ¿no?, orientados y con esa formación específica para la intervención clínica en infantojuvenil. Por otro lado, bueno, pues hay un entrenamiento, ¿no?, y una presentación de lo que son las habilidades terapéuticas, no solamente para el trabajo con menores, sino para todos los agentes, ¿no?, todos los contextos de desarrollo en los que inmiscuimos, ¿no?, al menor, a su familia y, por supuesto, pues la convivencia social y escolar. Y, desde luego, bueno, pues también recibirían una exhaustiva formación, ¿no?, en todo lo que tiene que ver
con las herramientas, ¿no?, de evaluación orientadas, ¿no?, a este público más joven, ¿no?, con una metodología, bueno, pues que caracteriza a UNIR pues desde la innovación docente, ¿no?, como el examen clínico objetivo estructurado que ya comentaba Blanca, ¿no?, para simular, para la simulación de pacientes, ¿no?, y toda la puesta en práctica, ¿no?, de esas habilidades terapéuticas, a, bueno, pues una metodología que vamos trabajando para que nuestras sesiones sean, bueno, pues cada vez más prácticas, cada vez más nutridas, ¿no?, de enfoques bueno, pues que están mostrando una eficacia muy interesante, ¿no?, en el colectivo infanto-juvenil y familiar, como son los enfoques sistémicos, como son las terapias de tercera generación, las terapias más de corte psicodinámico, ¿no?, como por ejemplo puede ser la terapia de mentalización. Entonces, bueno, de alguna manera creemos, ¿no?, que tenemos un programa formativo integral, ¿no?, para los especialistas que quieran ingresar y que, bueno, pues sabemos, ¿no?, que además optimizan, ¿no?, tanto supone una mejora salarial como mejoran, ¿no?, también las posibilidades de progresar, ¿no?, en el mercado laboral. Muy bien, Marta Santarén, directora académica del Máster de Intervención Psicológica en Niños y Adolescentes de UNIR. Muchísimas gracias por estar en este coloquio y contarnos, ¿no?, sobre esas oportunidades que finalmente tiene un profesional que decide hacer este máster. Gracias. Gracias a ti. Y Blanca Sicilia, directora ejecutiva del Máster Universitario en Intervención Psicológica en el ámbito educativo también. Muchísimas gracias por contarnos y darnos esta amplia descripción para que para muchos profesionales que nos están viendo quede también en claro cómo no solamente la especialización, sino también cómo la metodología y la formación que pueden conseguir en un máster de UNIR no solo contribuye a su desarrollo personal y profesional, sino también una metodología que realmente les permite alcanzar los objetivos. Muchísimas gracias. Muy bien, y así llegamos al final de este foro de psicología donde hemos hablado de presente y futuro de la psicología en Colombia, con una conferencia inaugural, con una mesa redonda, con este coloquio donde hemos hablado sobre estas titulaciones y las oportunidades de empleabilidad. Síganos, como siempre, los invitamos a estar pendientes y atentos a los eventos que desarrollamos en UNIR y que puedan participar y de esta forma también compartir el conocimiento que vamos divulgando y que esperamos, por supuesto, que les resulte de gran utilidad. Hasta muy pronto, nos encontramos en el próximo evento. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no?, del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos. De mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo, en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no?, que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no?
La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.